168 paquetes de cocaína, aunque dicen que eran más, y dice tener audios y fotografías comprometedoras. Todos los actos delictivos yo siempre fui el puente en esto. El reporte, coronel. Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel. La Unidad Nacional de Protección viene arrastrando sospechas de corrupción desde hace años. La institución que hace estudios de seguridad, asigna carros blindados y guardaespaldas armados a personas amenazadas ha sido cuestionada por favorecer prácticas corruptas en la contratación y también porque vehículos de la UNP han sido usados en operaciones de narcotráfico. La lucha por la depuración de la UNP ha sido una preocupación del actual director Augusto Rodríguez. Él mismo ha denunciado que subsisten prácticas criminales en la entidad. Uno de los casos más sonados tuvo lugar en el año 2022. Una camioneta de la UNP fue requisada por la policía en el Cauca. En la inspección encontraron 168 paquetes de cocaína, aunque dicen que eran más y que los policías que hicieron la operación se quedaron con una parte. Al volante de esa camioneta estaba Manuel Antonio Castañeda, un ex subintendente de la Policía Nacional, que a partir de ese momento empezó a ser llamado el narco chofer. La camioneta cargada de cocaína estaba asignada al esquema de seguridad del ex subdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, un antiguo agente del DAS que pasó de protector a protegido por esas cosas raras que pasan en esa entidad. El exfuncionario aseguró que le había prestado de buena fe la camioneta al narcochofer, como si pues él pudiera prestar algo que no es suyo, sino del Estado, o contratado por el Estado para brindar protección y no para hacer favores, aunque fueran legales, que no lo eran. Como sea, el episodio del Cauca fue el primero de una serie de hechos que implican presuntamente en esta red de corrupción al presidente de uno de los sindicatos de la ONP, llamado Wilson Devia, sobre el cual el señor Castañeda, llamado el narcochofer, declaró y dice tener audios y fotografías comprometedoras. Pero eso no fue todo. El señor Castañeda también confesó que participó en el plan de fuga del capo del narcotráfico Juan Larison Castro, alias Matamba, quien escapó de la picota. De acuerdo con su versión, el narcochofer también mencionó a oficiales de alta graduación y a miembros del Clan del Golfo. La fiscalía le negó la semana pasada el principio de oportunidad al narcochofer, diciendo que la información que ha entregado no es suficiente para golpear a las organizaciones criminales. Técnicamente lo declaran suspendido y están dispuestos a evaluarlo nuevamente si él entrega más información. A esta hora tenemos comunicación con el señor Manuel Antonio Castañeda, apodado el narcochofer, desde su lugar de reclusión. Señor Castañeda, ¿cómo está? Daniel, buenos días. ¿Cómo ha estado, señor? Pues primero quería preguntarle cómo interpreta usted esta suspensión del principio de oportunidad que hace un comité de la Fiscalía negándole en principio poder acogerse a sus beneficios a pesar de que usted ha entregado información sobre el funcionamiento de estas organizaciones criminales. Pues Daniel, bastante preocupado, como lo decía esta mañana en la W Radio, pues es algo que realmente pues no lo esperábamos. Porque digámoslo, básicamente, pues no conozco, perdón, sacar a relucir a Day Velázquez en este tema, pero pues mi aspiración era que me lo aprobaran similar a como ocurrió con Day. A Day se lo aprobaron en menos tiempo que a mí, incluso el mío se radicó desde agosto y ella en menos tiempo y salió aprobado. Y tengo entendido que en el tema de Day no han habido capturas. Se han aportado ciertas pruebas según lo que manifiestan en medios de comunicación, pero no han habido capturas tan efectivas de acuerdo a los resultados como los que yo he proporcionado. Entonces yo esperaba que la Fiscalía tuviese una postura diferente en este caso. Sí, señor Castañeda, dentro de la información que usted ha aportado, hay una parte importante sobre la corrupción en la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué personas están implicadas, según usted, en esos procesos de corrupción en la UNP? Estábamos hablando de Wilson Devia, quien es el presidente nacional de algunos sindicatos, y de Ronald Rodríguez, que actualmente pues, se encuentra capturado. Tengamos en cuenta que, y ya que tocamos este tema, Daniel, quiero aclarar que yo nunca he sido funcionario de la UNP, ni he sido contratista, ni nada. Estos temas de que yo tenía acceso a ciertos vehículos de la unidad es porque pues estas personas me lo facilitaban. Me refiero a Wilson Devia y a Ronald Rodríguez. Ya, y
¿Cómo funcionaba eso? ¿Había un sistema para que usted les pagara a ellos por usar estos vehículos para cometer ilícitos? Básicamente yo era el puente en todos los, llamémoslo así, en todos los actos delictivos, yo siempre fui el puente en esto. Llamémoslo en este caso, enfoquémonos en Ronald. Con Ronald, como lo he manifestado ante la fiscalía y como se ha soportado que ha sido así, a Ronald simplemente en cada desplazamiento, llamémoslo de rutas de narcotráfico que íbamos a hacer, un ejemplo, Bogotá, La Plata, Huila. Yo llamaba a Ronald y le decía, Ronald, tenemos un desplazamiento con artistas, que era como la clave, llamémoslo así, que se usaba internamente. Tenemos un desplazamiento con artistas para tal evento. Eso hablábamos entre comillas en clave, 200, 300 instrumentos que se hacían referencia a kilos de cocaína. Y Ronald tenía que recibir un anticipo de la mitad del valor de los kilos que se iban a transportar y él me proporcionaba el vehículo, bien fuera que me lo enviara al apartamento donde me encontraba viviendo en Bogotá con alguno de sus escoltas o en su defecto yo iba hasta la Unidad Nacional de Protección por ellos. Ya, eso en cuanto al señor Ronald Rodríguez. Sobre Wilson Devia, usted dice que tiene videos, fotografías, grabaciones. ¿En qué consisten esas pruebas que ha presentado la Fiscalía sobre los presuntos delitos del señor Devia? Tengamos en cuenta, Daniel, que yo a Wilson lo conozco antes de Ronald. En el 2019, pues yo conozco a Wilson Devia, ¿sí? Obviamente, pues hubieron más episodios con él, como lo fue el tema de alquiler de esquemas de protección, no solo a mí, obviamente, sino a algunos otros conocidos y otros actos delictivos, llamémoslo así, como el tema de mercancía de contrabando, que hay fotografías también de esas mercancías que él mismo guardó en el apartamento de su esposa Marisol en Nayuelos. Él por un tiempo guardó esa mercancía y pues obviamente él la ayudaba a vender para tener su ganancia también, teniendo en cuenta que esa mercancía pues era robada o autorrobada de algunos empresarios, entre comillas, de Bogotá. Otros temas que se hacen referencia con Wilson también son que él mismo me proporcionaba ciertos vehículos de algunas empresas rentadoras de Bogotá, blindadoras también que le proporcionan vehículos a la misma unidad de protección para cometer algunos actos delictivos. Es decir, señor Castañeda, no solo eran los carros blindados que ya estaban entregados a la UNP, sino carros de las casas blindadoras que no estaban bajo contrato con la ONP y eran usados para estos ilícitos. Exactamente. Hay un tema que Wilson Devia pues se soporta en su buena imagen como presidente del sindicato de la UNP para decir que yo soy un ampón, que soy un pillo, pero él no se da cuenta que yo tengo ciertas pruebas donde lo comprometen a él, donde él era el puente para hacer ciertas cosas en el tema relacionado con los vehículos de empresas blindadoras. Ya, y también había el funcionamiento de una especie de alquiler ilegal de esquemas de seguridad, es decir, que usted accedía a unos carros de la UNP para usarlos en ilícitos y pagaba por eso. ¿Cómo funcionaba eso? Como lo decía esta mañana en la W Radio, Daniel, eso eran pagos de alquiler mensuales, era de 7 millones de pesos. ¿En qué consistía esos 7 millones? Un vehículo blindado, 2 unidades de la UNP, obviamente con su armamento y un cupo de combustible que, dependiendo del vehículo, en ese momento eran de 800.000 pesos. Si yo me pasaba de ese presupuesto de los 800.000 pesos, lógicamente, pues me correspondía a mí poner el monto adicional. Pero entre los acuerdos que se hicieron con Devia, Juan Pablo Ortiz, quien era el vicepresidente del sindicato y mano derecha de Wilson Devia, y con quien se hizo también la negociación en Bogotá, yo debería de pagar esos 7 millones. Adicionalmente a eso, tenía que proporcionarles alimentación y hospedaje a todo el esquema de protección y al protegido que también tenía conocimiento, quien era Jessy Torres. ¿Y los escoltas sabían que estaban usando esos vehículos para actividades ilícitas? ¿Ellos también estaban involucrados? Pues básicamente quien tengo conocimiento que sabía pues era Juan Pablo Ortiz porque siempre fue el puente para todo. Y obviamente ellos hacían una repartición interna entre ellos. Y diría yo casi un 90% que ellos tenían que tener conocimiento de eso. Además de estos casos de alquiler o de uso de vehículos de la UNP y de uso de vehículos de blindadoras
para cometer estos ilícitos. Usted ha mencionado casos de piratería terrestre, en donde había robos en las carreteras y después llegaba el producto de ese robo o parte de eso al señor Devia que lo almacenaba. ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí, exacto, Daniel. O sea, todo lo que he mencionado en todos los medios de comunicación y todo lo que he venido diciendo es porque tengo los soportes para justificar todo lo que he venido diciendo.